hallazgos de la producción de sobredosis y queda al descubierto quiénes son los Smithers y quiénes son los señor Burns en el informe, me parece. No quiero hablar con nombres propios. No, me gustó muy bien el informe y bien que el señor Burns nos dio el pie para hablar del sentido común, ¿no? ¿De dónde está ese sentido común ahora que estamos en el medio de una pandemia que por lo general es un sentido común más de derecha? No sé, ¿qué está pasando? No, pero está súper instalado en la sociedad, ¿eh? ¿Sí? Desde hace mucho tiempo, sí, por supuesto. Esa es la explicación de por qué un proyecto elitista como el de Cambiemos logró una mayoría electoral. Porque representaban el arquetipo aspiracional de la clase media, medio pelo argentina, que en realidad está más interpelada por lo que aspira a ser que por lo que verdaderamente ¿Y por qué a veces sí, a veces no? Bueno, entre otras cosas porque cada vez que estamos bien económicamente los argentinos votamos mal y cada vez que estamos mal votamos bien, dicen, ¿no? Sí. Bueno, había un aforismo sobre Jauretche que decía esto. Pero a ver, lo importante de esto, Darío, en primer lugar, la codicia como gran valor o disvalor que motiva la conducta humana de determinados hombres. Y esto es lo que mostrabas vos recién de tiburón, ¿no es cierto? No es un tiburón, es una barracuda. ¿Por qué? Bueno, primer punto. Segundo punto, está claro también cuál es la división del trabajo, porque mucha de la gente que está exigiendo el levantamiento de la cuarentena lo exige porque ellos no van a ir a laburar. Ellos van a hacer home office en su casa, en Nordelta o en Puerto Madero, y desde ahí van a mandar a los empleados a laburar. Entonces también es mucho más sencillo exigir ese tipo de cosas. Necesitan a los trabajadores para reproducir. Exactamente. Como el virus. Y en tercer lugar, que también me parece muy importante, a ver, hay un punto donde en la sociedad de consumo el derecho de propiedad es más importante que el derecho a la vida. Y lo vimos muchas veces, por ejemplo con el caso de Chocobar. Con el caso de Chocobar quedó patente que para un sector de la sociedad era legítimo avanzar sobre la vida de una persona al punto de poder matarla con tal de prevenir la posibilidad de un robo. Entonces, perdóname, ni siquiera prevenir, vengar. O vengar. Vengar, porque el robo ya estaba consumado, ya lo que había hecho Pablo Google lo había cometido. Imagínate eso. Que te interrumpa, pero... Y después lo otro que es muy importante, en todo el mundo se está planteando la discusión sobre si es legítimo o no es legítimo tener tanto dinero que uno no lo pueda gastar en su vida. El dueño de Facebook, por ejemplo, tuvo unas declaraciones hace muy poco tiempo diciendo que estaba a favor del impuesto a los súper ricos, no solamente porque consideraba injusto, sino que lo consideraba ilegítimo. Su propia posición social, discusiones que en la Argentina, digamos, si yo lo cuento en este canal, seguramente la gente que está mirando en casa me cree, pero si lo llevo a esta misma discusión a otro canal, te van a decir que no. A partir de una propuesta de Bernie Sanders, Mark Zuckerberg, ¿no es cierto? El dueño de Facebook dijo, yo estoy de acuerdo. ¿Y saben por qué? Porque no hay manera de ser feliz en un mundo que reproduce tantas desigualdades. Sí, y aparte, no solo que no lo pueden gastar, sino que tampoco lo van a invertir y por lo general terminan en paraísos fiscales. Por eso también se habla de un impuesto bajo. No es un impuesto del 50% a su patrimonio, es un impuesto abajo del 2%, Lauti. Leandro, sí, Cristina mandó a pedir permiso a la Corte para ver si es constitucional tratar este proyecto a través de la videollamada. ¿Crees que si se hubiese aprobado sin pedir ese permiso desde la oposición, se hubiese intentado tratarlo de inconstitucional? Cristina no mandó a pedir permiso, mandó a consultar. Para consultar. Para que después no digan que se vote una ley y que después empiecen las judicializaciones de esa ley para evitar que eso suceda. A ver, ¿cuál era la pregunta? Porque me quedé con lo de Cristina pide permiso y, no, y a los que la queremos. No, si crees que tienen la excusa de pedir que sea inconstitucional en caso de que la Corte no dictamine que es legal. Está claro que, a ver, lo van a buscar de cualquier manera. Y seguramente se va a lograr la mayoría parlamentaria para obtener la sanción de este proyecto y van a buscar la manera de no pagarlo. ¿Sabes por qué? Porque estos tipos lo que han hecho durante los últimos 30 años es garparle a los mejores estudios de contadores para ocultar sus ganancias y para fugarla. Entonces, está claro, esto es una pelea constante entre el poder político y la tiranía del mercado. El tema es dónde está la soberanía. ¿Quién tiene la soberanía en este país? La democracia nuestra. ¿Es una democracia real o los que manejan los piolines de la marioneta en realidad son tipos que no conocemos? Bueno, para que sea real hay que empoderar a la política, hay que empoderar la democracia y obviamente hay que pujar todo el tiempo porque siempre te cambian las reglas de juego. Vamos a lo que les decía, a analizar las distintas provincias, los distintos distritos, dónde hubo más despidos, también qué empresas fueron parte de eso. Pero primero vamos a terminar, Fero, si te parece, con lo que habías traído, con lo que habías consultado. Hablaste con aquellos científicos que están armando esa curva de dónde está la Argentina y dónde está el resto del mundo. Sí, ¿no? Básicamente para también entender que el trabajo de los científicos y los matemáticos es muy importante en comparación o en, digamos, cohesión
con el trabajo de los epidemiólogos y de los infectólogos, ¿no? Claro, sí. La plata que nosotros ponemos en impuestos, o que como decía Leandro, algunos no quieren poner en impuestos, es la plata que después se destina al salario de los científicos, también a llenar de camas Tecnópolis para estar prevenido, ¿no? Sí, a que el Estado funcione. A que el Estado funcione, digamos, porque siempre se habla de evadir impuestos, viste, te comes el IVA, pero después esa plata es la que se reparte. Entonces, es importante mostrar cómo los científicos trabajaron para prevenirle al presidente antes, digamos, de decretar la cuarentena, lo que estaba por venir. ¿Qué era lo que estaba por venir? Lo que vamos a ver ahora en estas placas. Fíjate. A ver, una placa complicada es una placa para ver desde casa, pero por ahí la podés resumir, a ver... Mira, esto es bastante fácil. Un interactivo. Esto es una página interactiva de un sitio que se llama ourworldindata.org, que muestra, vos podés ir cliqueando y te muestra cómo estamos incrementando las mira, ahí aprieta la curva de muerte, sí. Estas son las muertes confirmadas. Esto es cómo se incrementaron rápidamente. Primero vimos Europa, ahora vemos Norteamérica y ahora íbamos a ver Sudamérica. Y ahí estamos, más abajo Argentina, Brasil disparándose, Ecuador también. De Brasil y de Ecuador eran aquellas imágenes que veíamos de fosas comunes, muy complicadas en el video inicial, ¿no? Pero bueno, ahí Fero, ya sé que es complicado, sé que no se ven bien las placas, pero es donde lo que está viendo el gobierno ahora. ¿Dónde está la curva? ¿Dónde está Argentina? Y obviamente que puede pasar en un par de semanas. La velocidad, lo que vos ves acá, es la velocidad de cómo se incrementó esa curva de muertes, es decir, el aumento exponencial de muertes en cada uno de los países de Sudamérica. Fíjate que en Argentina está más achatada que en Brasil y Ecuador, que es donde vemos las imágenes más desgarradoras de esta situación. Perfecto, Fero, gracias por el informe, y lo venimos siguiendo hace semanas, y de hecho les veníamos diciendo, ¿te acordás, Fero, cuando estábamos ahí parados hace ya, que son 2 meses, y decíamos, Latinoamérica va a tener un caso, Argentina va a tener un caso, y Argentina se va a comparar con el resto de los países que no hicieron la cuarentena? Vamos a hablar en un rato de la recomendación del gobierno del sexo en cuarentena, el sexo virtual, pero también de un informe de Andrés Lerner sobre los gerentes del macrismo que antes de irse del Estado se hicieron pasar a planta permanente como trabajadores con un sueldo no mucho menor, pero para quedarse en planta. En un rato lo vemos, pero vamos a ver los despidos que hay en la Argentina. Leandro, ¿qué hacemos? Lo despedimos ya, ¿no? Porque te estamos haciendo que te quedes hasta tan tarde. Muchas gracias por haber estado, Leandro. Una cosita nada más, mirá. Sí. Mark Zuckerberg, el millonario, los billonarios no deberían existir. No, claro. ¿Sabes por qué lo digo esto? Billonarios, aparte, estás hablando porque es tan escandalosa la pobreza extrema como la riqueza extrema. Es tan escandalosa una cosa como la otra, porque están íntimamente relacionadas, porque hay gente que tiene más guita de la que puede consumir y hay gente que no puede consumir porque no tiene ni siquiera para la subsistencia. Entonces, un orden social más justo requiere que todos nosotros empecemos a plantear esto. ¿Hasta cuánto es legítimo acumular? ¿Cuánto es lo que una sociedad puede tolerar que una persona, por aprovecharse de su posición de poder, monopólica o lo que sea, tenga la capacidad de acumular recursos excluyendo a los demás? Si este debate lo podemos dar a partir de esta pandemia, por lo menos habremos sacado algo bueno. Gracias Leandro, por haber venido, y vamos